una nueva reforma de pensiones y el fin del sistema privado de pensiones, el fin de las AFP. Este es el anuncio que hizo el gobierno de Gabriel Boric el día de ayer, en el cual presentó una nueva reforma que está recibiendo alabanza o ataques de distintos lados. Algunos acusan que se vienen expropiaciones, otros dicen que es una falsa eliminación de la AFP y que están defendiendo a las empresas privadas que se meten en materia de pensiones. Otros dicen que es una buena reforma y que destruye las AFP pero de manera gradual. Hay distintas posiciones y vamos a ver el detalle, qué es lo que cambia y si le conviene o no al trabajador, porque es un cambio algo complejo, pero que lo vamos a explicar de manera sencilla y que se ha explicado de manera ambigua, que se da a entender una cosa cuando en realidad es otra, especialmente por los miembros del gobierno que te empiezan a hablar como si esta nueva plata fuera tuya cuando en realidad se la queda el Estado. Todo esto lo vamos a explicar a continuación en un contexto en que sectores de la izquierda radical, la derecha y el centro han criticado la reforma y algunos sectores de centro izquierda y la izquierda radical, que está dividida, apoyaron esta reforma. Todo eso lo vemos a continuación y cuáles son las consecuencias, que no son muy positivas para el país. Todo eso lo vemos. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Mónica Faúndez y Pablo Gil, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El día de ayer Boric anunció una nueva reforma de pensiones que se supone va a destruir el sistema de pensiones privado de las AFP. Durante los últimos años ha existido un largo debate sobre las AFP. Las chilenas y chilenos están cansados de las comisiones abusivas y las pérdidas que genera el sistema actual. Las AFP en esta reforma se terminan. Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y además existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores. En esto quiero ser muy claro. Esto fortalecerá la libertad de elección de los afiliados. Serán ustedes los dueños de sus ahorros y podrán decidir libremente entre los gestores de inversores privados o el inversor público. Por último, esta reforma separa el servicio de atención para los afiliados, la recaudación, cartoras, las cobranzas y el pago, las que estarán a cargo de un administrador de pensiones autónomo, un ente de carácter público, moderno y eficiente. Esto permitirá rebajar el monto de las comisiones y terminar de una vez por todas con las comisiones fantasmas que hoy cobran las AFP, avanzando de esta manera hacia un sistema transparente y más barato para los afiliados. Ahí lo ven, ese fue el anuncio del gobierno. Y en realidad esas son palabras bonitas que a algunos sectores les va a gustar, pero que en la práctica no explican mucho el detalle, y que en realidad en ese mensaje del presidente Boric hay varias mentiras. Eso que los trabajadores van a poder decidir dónde meter su plata, no es cierto en realidad. Porque ¿qué es lo que hace esta reforma? Para eso hay que entender, y vamos a hacer una explicación que sé que puede ser un poquitito compleja, pero creo que es importante entenderlo para ver qué es lo que le va a pasar a las pensiones y al sueldo de los trabajadores, porque esto tiene consecuencias para las dos cosas. Cuando uno gana un sueldo en Chile, hay dos tipos de clasificación de este sueldo: el sueldo en bruto y el líquido. Ahora, ¿por qué esto es importante? El sueldo en líquido es el que tú recibes a fin de mes, el que realmente te llega a tus manos. Pero antes está el sueldo bruto, que es un número más alto. ¿Por qué son distintos? Porque al sueldo bruto le hacen una serie de descuentos legales que tiene que hacer el que es tu empleador, el que te contrata, y tiene que pagar impuestos al Estado, cuotas sindicales, descuento de AFP, de materia de pensiones, también el tema de salud, ISAPRES, FONASA, etc. Y lo que hace esto es que tu sueldo, que puede ser en bruto un número, digamos el sueldo mínimo 400.000 pesos, le hacen todos esos descuentos y lo que te llega a tu mano es mucho menos que eso, sueldo líquido. Ahí está la diferencia, ¿no? Bueno, dentro de esos descuentos, una parte de esos descuentos legales que te sacan a tu sueldo y que los paga directamente el empleador en la mayoría de los casos, o otras veces el trabajador directamente, en la práctica las consecuencias se dan en la misma manera, es el tema de las pensiones, que ahora se da obligatoriamente al sistema corporativista de las AFP. Bueno, lo que hace esta reforma es aumentar la cantidad de plata que se tiene que hacer en descuento legal y que se supone va a pagar el empleador ese pago extra, que vamos a ver que tiene consecuencias, pero lo vamos a explicar un poco más adelante. Y ahora esto significa que de tu sueldo total,
te van a sacar un 10,5% que va a ir a las AFP, o sea que va a ser el descuento legal que va a la AFP, eso se mantiene igual, pero va a haber un 6% adicional, ahora un 16,5% de tu sueldo se va en total a lo que es pago de pensiones. Pero este 6% adicional del que se habla en esa reforma va a un órgano del Estado. Y hay algo muy importante, porque lo que se habla dentro de esta reforma es que va a haber una libreta de anotación con respecto a estos fondos. Te hablan como que esto fuera tuyo, pero no es verdad. Porque lo que ocurre ahora es que aunque tú no puedas manejar tu plata y que deberías poder manejarla, que está en la AFP, es tu plata, es propiedad tuya. No la puedes manejar directamente porque los corporativistas por ley la pueden invertir, pero es tu plata, por eso se pudieron hacer los retiros. Esta nueva plata, ese nuevo 6%, no es propiedad tuya. Va a un fondo estatal común que va a administrar un nuevo organismo del Estado que va a funcionar como el Banco Central, o sea, un organismo estatal con un organismo técnico, como el que salió Marcel, pero claramente hay intervención política ahí, y ellos van a manejar la plata. Y ahora todas las pensiones, incluso las privadas, la va a manejar ese órgano estatal. Lo único que cambia es que esa plata que ya existía, que ahora existe, anterior de AFP, puede decir que lo manejen aseguradoras privadas, pero las AFP como tales dejan de existir. Y lo que termina ocurriendo es que esa nueva plata, ese nuevo 6% que se supone lo paga el empleador, pero eso vamos a ver que en realidad el trabajador igual lo paga porque, por una razón muy simple, si el empleador tiene que pagar más de tu sueldo por lo mismo, ocurre una serie de cosas. Si está al borde de quebrar, puede quebrar porque tiene que pagar extra. Puede haber despidos, pueden quebrar empresas. Y lo que hemos visto es un contexto en el cual numerosas empresas están quebrando y está aumentando el desempleo. Si es más caro tener un trabajador, obviamente, si no hay plata, simplemente no se contratan más trabajadores, no se aumentan los sueldos cuando van a aumentar o simplemente se despiden o quiebra la empresa. Mal contexto para hacer eso, pero ocurre eso. Pero por otro lado, eso igual se va a traducir, como es más caro ahora tener un trabajador, en los precios de numerosos productos. Eso se ha implementado de todas maneras en el paso de los años. Pero esa plata, a diferencia de lo que ocurre con los fondos de pensión en la AFP, que aunque no los puedes manejar y que es una injusticia eso, pero son tuyos a nivel legal de propiedad, estos no son tuyos. Van a una administración estatal, que es un fondo común, colectivo, que administra el Estado con un organismo pagado con sueldos millonarios a costa nuestra, y esa plata te la van a dividir. Porque esa plata no es tuya ya, es del Estado, pero sale que ese 6% que va a este organismo estatal te lo van a anotar en lo que es prácticamente una libreta en la cual te van a poner que el 70%, o sea, 7 de cada 10 pesos de ese 6% que va a ese órgano estatal, se supone que va para tu pensión directamente, y ese otro 30% del 6%, o sea, 3 de cada 10 pesos de ese nuevo monto que va para el fondo estatal, va para un fondo común que se va a repartir entre las personas, especialmente entre personas desempleadas que han decidido no pensionarse a lo largo del tiempo. O sea, los que sí estuvieron haciendo el esfuerzo de pensionarse, subsidiando a los que no, ¿no? Pero lo interesante es que, y por eso se acusa que esto es una jugada para eliminar los retiros, es que esto en sí no es una expropiación, es una jugada inteligente, pero es quitarle la propiedad a los trabajadores. Porque si antes los fondos de AFP eran tuyos, aunque no los podías manejar directamente, y que sería lo justo, ahora con esto estos nuevos fondos van directo al Estado y no son tu propiedad. Entonces, si tú quisieras hacer un retiro del 10%, del 100% de esa plata, no puedes, porque no es tuya. Va al fondo estatal y es propiedad del Estado. Es una estatización de las pensiones a futuro. Por eso se habla que elimina las AFP y las pensiones privadas. Lo único que cambia es que hay esta libreta, esta anotación, que a futuro un gobierno podría decir, no vamos a tomar en cuenta esa anotación, que dice ya, de esa plata, 7 de esos 10 pesos nuevos se supone que son para ti, pero no son propiedad tuya, y 3 de esos 10 pesos van a este fondo común, pero no es propiedad del trabajador. Ahí está la distinción. Entonces después, si le quisieran usar esa plata para otra cosa, como robársela, no sería una expropiación, porque nunca fue tuya. ¿Ven el detalle? Ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia importante. Y ahora este organismo estatal va a manejar todas esas materias. Es una reforma bastante negativa. Y dentro de eso, incluso el gobierno ha empezado a decir cosas que son mentiras. Por ejemplo, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Analía Uriarte, dijo: hoy día toda la actividad de soporte que realiza la administradora de fondos de pensión y que nosotros pagamos se va a un servicio público que no va a cobrar por eso. Entonces ella dice: no, si esto va a salir gratis, porque lo va a hacer el Estado. Porque este nuevo organismo estatal, que va a tener sueldos millonarios pagados con nuestros impuestos, se va a encargar. Pero hay un detalle con eso. No es que sea gratis. Lo pagamos igual. La diferencia es que lo pagamos con impuestos. Y no hay casos de cosas gratuitas en ese sentido. Simplemente lo estamos pagando de manera indirecta y eso va a significar un aumento de costos. Y no solo eso, también va de la mano numerosos subsidios para grupos que llaman poco privilegiados. Por ejemplo, se va a dar un subsidio de pensiones adicional pagado por el resto de la población a las personas por ser mujeres simplemente. U otros grupos que se consideran como poco privilegiados. Ahí está dentro de la categoría, ¿no?
Y no es el primer caso de una reforma así. Argentina hizo esto como un punto intermedio antes de eliminar por completo las AFP. Ellos tenían un sistema de AFP y después pasaron a este sistema mixto hasta que después expropiaron por completo lo que quedaba de las AFP. Y lo que termina ocurriendo es que se le pasa el control del Estado, de los políticos, y es mucho más fácil que se lo roben. Pregúntense qué cosa funciona bien de nuestro Estado. Absolutamente nada. Funciona pésimo, muy mal. Y al mismo tiempo esto ha generado críticas por lo mismo. Por un lado, en la derecha acusan que hay letra chica, que efectivamente lo tiene y ya lo analizamos, porque te hablan como que vas a poder elegir, pero en realidad tú no eliges. Simplemente con la plata que ya está en la AFP puedes decidir mantenerlo con los privados o pasarlo al Estado, y toda la plata nueva la pasas al Estado y el Estado decide cómo se administra. Mal, ¿no? Entonces sí, hay letra chica. Entonces ellos acusan que esto es innecesario, que no mejora lo suficiente las pensiones como podría ser y que al mismo tiempo da paso a una estatización. Que eso es verdad. Ahora, lo que ellos quieren es que sí se aumente ese sueldo que te sacan de manera forzosa para pensión, pero se lo pasen a los corporativistas. Entonces ellos quieren eso. Y por el lado de la extrema izquierda, unos apoyan esta reforma, pero otros están enojados con el gobierno, como el caso de Pamela Giles. ¿Por qué? Porque dicen lo siguiente. Ojo, no hay tal fin de las AFP, cambian de nombre, las liberan de la molesta obligación de atender público, pero mantienen el negocio de la inversión y el seguro. Neoliberalismo frente amplista a la medida del capital financiero, pero sin retiros. ¿Por qué dice eso? Porque como mencionamos al inicio, no desaparecen por completo las organizaciones privadas en eso. Las platas que ya están de pensiones hasta ahora pueden seguir siendo invertidas por privados. Nada más que ya no las van a llamar AFP, sino que unas aseguradoras de pensiones. Cambian de nombre. Solo que con estas nuevas platas a esas no la van a poder usar, sino que van a ser controladas por el Estado. Entonces esto es un plan para ir eliminando por completo el uso de la AFP, no ahora, sino en el plazo de años, lentamente, porque todas las platas nuevas sí las va a manejar el Estado y son de propiedad del Estado, aunque te dicen que de esas platas una parte te corresponde a ti, pero la propiedad ya no es tuya, sino del Estado, no es tu platita como diría Stingo, mientras que las platas antiguas pueden ser manejadas por privados. Y algunos sectores de la extrema izquierda dicen, bueno, esto es para lograr lo que queremos, pero en el largo plazo, mientras que otros están molestos porque dicen que es insuficiente, como Pamela Giles, porque quieren prohibir inmediatamente la presencia de cualquier compañía al momento de manejar pensiones, cuando eso debería ser una elección del trabajador. Eso en gran medida la reforma, y como pueden ver, es un punto intermedio de lo que antes querían hacer, que era la expropiación inmediata de los fondos de pensiones y unas reformas mucho más radicales que probablemente se habrían dado si ganaba el apruebo, pero de todas maneras va en la misma dirección. Ahora, si esto se aprueba o no, vamos a ver, porque ya está siendo cuestionado por el centro y por la derecha, y vamos a ver que depende de lo que ocurre en la centroizquierda, que puede que no la aprueben esta reforma. Pero en gran medida, si esto se llega a aprobar, lo que sí queda claro es que, uno, va a ser más difícil contratar personas y va a aumentar el desempleo. Eso queda claro. Por otro lado, probablemente aumenten los precios. Al mismo tiempo hay una deuda millonaria que se va a generar el Estado, que ya está endeudada, que lo va a conseguir con deuda externa con organismos internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, o a través de subir impuestos. Así que va a subir el costo de vida del ciudadano común y corriente. Eso se da. Al mismo tiempo, mucha plata va a pasar a control de los políticos, que te dicen, y tienes que confiar en Boric y en los políticos que están ahí, que la van a usar bien y que la van a administrar de buena manera. Pero ¿cómo les vamos a creer? ¿Tan confiables son nuestros políticos? Por supuesto que no. Entonces pasa la propiedad de esa nueva plata del trabajador al Estado. Y ellos deciden cómo lo reparten y te dicen, tranquilo, que nosotros te prometemos como políticos, palabra de políticos, que lo vamos a manejar bien. Discúlpeme si no les creo tanto. Y eso de la elección que mencionó Boric ahí es mentira. Es simplemente una mentira. Porque dejar que la plata antigua pueda decir si pasárselo a los corporativistas o que el Estado lo administre no es una verdadera elección. No hay libertad de elección. La plata nueva no hay tampoco libertad de elección. Ahí va directamente a control estatal sin poder elegir. Entonces, ¿qué elección está hablando? Una libertad de sistema sería decir, puedo decir meterlo en el banco, o con las AFP, o con el Estado, o con nadie, o simplemente no estoy en ningún sistema, o en un sistema sindical, o lo que sea. Eso sería libertad de elección, dejar que cada uno decida qué hacer con su propia plata, que es lo correcto. Pero no, es una falsa libertad. Te dice, o elige al corporativista con la plata antigua, o pásanos todos al Estado, y la plata nueva sí o sí pasa al Estado y nosotros decidimos cómo se reparte. Peligroso. Muy peligroso, y especialmente con los políticos que tenemos, hace dudar del futuro de lo que va a ocurrir con esa nueva plata. Estoy seguro, no tengo dudas, de que eventualmente se va a robar o va a haber irregularidades, como ha ocurrido tantas veces en tantos organismos estatales. Y por otro lado, en la extrema izquierda, recordemos que a Boric consideran que esto es insuficiente porque no elimina por completo lo privado de inmediato y al mismo tiempo porque en su campaña presidencial prometió mucho más. Es que hoy día las pensiones en Chile son bajísimas y que nuestra propuesta es aumentarla a todos
a todos en 250.000 pesos más de lo que ya tienen. O sea, si una persona hoy día tiene una pensión de 300.000 pesos, en nuestro gobierno va a tener una pensión de 550.000 pesos. Y eso es lo importante y lo que al final le importa a la gente. Y en Mentira del presidente, nada nuevo, ¿no? Pero ¿qué les parece esta nueva reforma? Que algunos acusan que es expropiatoria, otros dicen que es insuficiente y neoliberal, otros dicen que justamente es bueno porque elimina las FP y la propiedad privada a poco en las pensiones. ¿Les parece bien que se les descuente más a nivel del sueldo bruto, aunque esto lo paga el empleador, pero por supuesto se refleja siempre no en el trabajador, del sueldo para eso, y que vaya a este organismo estatal? Y que la única garantía sería este registro, casi como un papelito que dice, hoy por cada 10 pesos nuevos que agregues ahí, obligatoriamente, ese 6%, 7 son para ti y 3 son para este organismo común, pero que en realidad no es propiedad tuya, sino que te dicen, te los vamos a asignar. ¿Creen que eso es confiable o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.